háblanos en esta noche. Y yo le digo a este pueblo, tanto el que está aquí presente como el que nos sigue de otros lados, en las redes, que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú siempre nos hablas y nos cuentas lo que hay en el corazón del Padre. Yo te pido una vez más que tú nos hables, que tu palabra, Señor, convenza nuestros corazones, nos purifique y nos redarguya. Nos guía a todo camino de justicia. Y hoy tu palabra sea como una espada que, como decía Flor, separa las aguas en nuestro interior. Separa y da testimonio a nuestra conciencia de lo que es y de lo que no es. Para que en los días que vienen pueda definirse dónde está nuestro tesoro. Porque también allí estará nuestro corazón. Aleluya. Padre, yo clamo en esta noche para que ninguno se pierda tu heredad. Así como Nico nos enseñaba el domingo pasado, que Moisés, habiendo bajado y habiendo visto que construyeron un becerro, y Dios habiéndole dicho, deja que mi ira se encienda contra este pueblo, y haré de ti una gran nación, mis planes se cumplirán. Como Mardoqueo le dijo a Esther, viento y respiro de alguna parte vendrá. Pero Moisés dijo, no, Señor, no lo hagas con otros, hazlo con este pueblo, el que tú sacaste de Egipto. No sea que después digan, ¿a qué los sacó al desierto? A matarlos. Señor, por la fama de tu nombre, hazlo con ellos. Padre, yo clamo por cada vida, que nadie se pierda tu heredad, que nadie se pierda de lo que tú has preparado para los tiempos que vienen. Más bien, Señor, tu Espíritu con todo amor y paciencia redarguya nuestros corazones y despertemos a la realidad de cuánto vale Cristo. Los velos, las escamas de Saulo caigan. Y ese Saulo que significaba enaltecido, grande, se convirtió en Pablo, pequeño, rendido. Y así encuentre, Señor, una generación de Pablos en esta casa y en tu iglesia en las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Wow, muchas bendiciones para todos. ¿Cuánto vales, Cristo? Muchas gracias, amor. Es el título de la palabra de hoy. ¿Cuánto vales, Cristo? Amén. Quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Gracias. Apocalipsis, capítulo 5. Muchas bendiciones para todos. Sharon, qué lindo verte. Te extrañé ayer en Ensenada. Muchas bendiciones. Y gracias a cada uno de ustedes por estar, por venir. Sé que hay una porción de Dios muy especial esta noche. Amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed de algo fresco, algo nuevo de Dios para nuestras vidas? Amén. Y que está muy alineado con lo que hemos estado cantando, con lo que hemos estado ministrando. Tiene que ver con que nuestros ojos se abran a la revelación de cuánto vale Cristo, de cuánto vale el reino de los cielos, que lo vale todo y que vale el precio
que nos ha sido pedido pagar. Amén. Dicen en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Wow, qué tremendo. Es una porción de la Escritura, un capítulo que hemos venido leyendo mucho los últimos domingos y que también nos plantea una temática que ha sido desarrollada estos últimos domingos, y es de que Dios, por medio de Jesucristo y de su victoria en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos, se ha provisto para sí mismo un reino de sacerdotes. Amén. Que la voluntad de Dios, nos decía Nico el domingo pasado, desde el principio fue hacer del hombre un sacerdocio aquí en la tierra. Amén. Una humanidad que caminara con Dios, que ministrara el deseo del corazón de Dios y gobernaran sobre la tierra. Amén. Digan conmigo: reyes y sacerdotes. Son 2 términos que a lo largo de toda la Escritura, como el amigo bien nos enseñó el domingo pasado, cuánta Biblia que leímos, nos mostró que ya desde el Antiguo Testamento estas 2 figuras, estas 2 funciones iban de la mano: reino y sacerdocio. Amén. El Señor está buscando en esta generación un reino de sacerdotes. Amén. Y yo les contaba hace unos domingos atrás que por mucho tiempo tuve mucho conflicto con ambas funciones, con ambas realidades, la de los reyes y la de los sacerdotes. Me parecían 2 mundos completamente diferentes, y aunque entendía la doctrina, aunque entendía el significado de un reino de sacerdotes, o ser reyes y sacerdotes, que tiene que ver con gobierno sobre la tierra e intimidad con Dios, una relación, una comunión con Dios, que de esa comunión fluye una administración correcta sobre la tierra. Pero mis amados, yo les tengo que confesar que no fue hasta este año, hasta estos últimos meses, que desde este altar se ha estado ministrando la realidad de Cristo a cara descubierta y el significado de su sacrificio, y que compró por medio de su sangre, cuando compró tu vida y cuando compró la mía, que puedo entender cada vez más cabalmente lo que significa un reino de sacerdotes. ¿Cuántos están conmigo que el Señor ha estado rasgando velos? Ha estado introduciéndonos en una dimensión nueva. ¿Cuántos pueden decir amén? Que aún teniendo años de creyentes, que aún entendiendo, tocando de oído, diría mi amigo Fran, muchos temas, pero qué diferente es conocer intelectualmente a que nuestros pies estén pisando una temporada. Amén.
Mis amados, hay un énfasis en esta palabra porque los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra y Él está buscando mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Amén. Ahí en ese mismo versículo está reino y sacerdocio. Mostrar su poder, mostrar su autoridad, mostrar sus designios, desatar su voluntad en la tierra, mi amado, es reino. Pero a los que tienen un corazón conforme, eso es sacerdocio. A los que escuchan al Señor. Amén. A los que han hecho de Él su principal tesoro por sobre todas las cosas. A los que viven para ministrar el deseo de la voluntad del corazón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y amados, a cada uno de nosotros nos fue entregado un reino. No teman, manada pequeña, decía Jesús, porque al Padre le ha placido darles el reino. Amén. Y en muchas ocasiones Jesús hacía énfasis en que les había sido concedido un reino, que les había sido asignado un reino. Amén. Y claro, uno de los principales tropiezos que tenemos para poder entender que Dios nos dio un reino es la imagen humana que tenemos acerca de un reino y que, amados, yo le tengo que confesar, fue también la imagen que por mucho tiempo me fue de tropiezo. Porque inmediatamente pensamos en reino y pensamos en un gobernante, pensamos en un territorio, pensamos en una nación, pensamos en leyes, pensamos en funciones judiciales, pensamos en un puesto, ¿sí o no? Cuando nos hablan de autoridad de reyes, cuando nos hablan de autoridad de gobierno, es inevitable que nuestra mente trate de compararlo con los reinos de este mundo. Y amados, no somos los primeros a los que nos asalta este conflicto. Como bien Nico nos enseñaba hace unos domingos atrás, fue también el tropiezo que tenía el pueblo de Israel para poder entender el reino que Jesús venía a traer. Cuando Él decía, arrepentíos porque el reino se ha acercado, ellos decían, copado, qué bueno, se va a levantar el hijo de David, va a venir un nuevo rey, va a venir un nuevo gobernante, alguien que va a echar a los romanos, que nos va a devolver el reino, que nos va a devolver el territorio. Ellos pensaban en justicia humana, ¿cuántos me están siguiendo? Justicia de esta tierra. Pensaban en cosas que tienen que ver con fuerzas de hombre, con el parámetro de justicia de los hombres. Por eso es que cuando Jesús le dice, miren muchachos, que ahora cuando entremos en Jerusalén, me tocará padecer a mano de los ancianos y de los escribas, Pedro dijo, tu abuela, vos no padecés nada, nosotros vamos a pelear por vos, vos sos el rey, nosotros somos las cortes del rey. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y qué palabras fuertes, decimos, para un cachito, che, hace unos versículos atrás, le dijiste tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, te doy las llaves del reino, todo lo que ates será atado, todo lo que desates será atado. En la próxima que mete un poquito la pata y dice, no, Pedro, te equivocaste. No, pero Jesús fue visceral, Pedro pasó de la roca a Satanás, sin escalón de por medio, cayó en el abismo de una. Pero en el siguiente versículo Jesús explica por qué lo llama tan crudamente. Por qué en un momento Pedro se convirtió en un Satanás, en un adversario, en un tropiezo, en un obstáculo al reino de Dios. Le dice, porque piensas como los hombres y no como Dios. Porque piensas en las cosas de los hombres, porque decodificas como los hombres y no como piensa Dios. Mis amados, ¿no nos volvemos un tropiezo para el reino? Como Flor nos decía hoy, me encontré en momentos creyendo que el celo de Dios me estaba llevando hacia los caminos que yo estaba caminando y yo me estaba yendo en contra de los caminos de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? No es ser un satanista, no es ser alguien deliberadamente rebelde, alguien que se opone a las cosas de Dios, lo que me puede hacer un obstáculo en los caminos de su reino, sino por un momento pensar como piensan los hombres.
y no como piensa Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces hay momentos que nosotros hicimos justicia y pensamos justicia como pensaban los judíos. Que Cristo lo saque a todos esto al campito. ¿Cuántos me están siguiendo? Sin embargo, Jesús le decía, estás haciendo tropiezo a los caminos de mi Padre, porque estás pensando como piensan los hombres. Pero mi reino es un reino diferente. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso cuando Jesús decía reino, ellos pensaban, de acá nos hacemos cada vez más fuertes. De acá nos hacemos cada vez más polenta. De acá no retrocedemos. De acá hasta Tinelli y el Maipo no paran. No, mentira. Ahí le di material para más memes. De acá, ¿sí o no? Por eso decían, ¿quién se va a sentar a tu izquierda y quién se va a sentar a tu derecha? Si sabían que el destino de Jesús era una cruz, no iban a querer estar a la izquierda y a la derecha. ¿Cuántos me están siguiendo? Y por eso no podían entender cuando Él les mandaba que tomaran la cruz, que se negaran a sí mismos. Porque Él les estaba entregando un reino que estaba por encima de los reinos que gobiernan esta tierra. Y ellos debían morir a lo que gobierna en esta tierra, los sistemas de este mundo, para que encuentren la vida que está escondida en el reino de los cielos. Por eso el que quiere preservar su vida, que esto se puede traducir como el que quiere seguir caminos sabios, el que quiere seguir los coaching que hay hoy en día, coaching de vida, cómo hacerte millonario, cómo, y hasta amado, hay principios que son bíblicos en los que enseñan esos coaching, y así muchos caen. Muchos hijos de Dios caen a caminos que no tienen nada que ver con los caminos de Dios. Autorrealización, ser cada vez más alto, mejor, más próspero, más fructífero. ¿Cuántos me están siguiendo? Que el que quiere ganar su vida, guardarla, se la va a perder, dijo Jesús. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la va a hallar. Va a hallar el reino de los cielos. Va a hallar la vida escondida en Cristo. Va a hallar el tesoro escondido en el campo. Jesús dijo, miren que el reino de los cielos es como un hombre que compró un campo, pero porque encontró un tesoro en ese campo. Había un tesoro escondido en ese campo. Entonces este hombre decidió que valía la pena vender todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Y a mí me gusta imaginarme de que la gente decía, y por ese baldío vendiste tus propiedades, tu casa en la costa, tu burrito, todo lo que tenías por ese pedazo de baldío, no tiene ni las bases de una casa, no tiene nada. Pero es que el ojo casual no entiende lo que este hombre vio. Este hombre encontró un tesoro escondido en ese campo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces cuando Jesús dijo, síganme, y dejaron las redes y salieron como a la aventura, como muchos de ustedes empezaron a seguir a Jesús solo porque algo ardió en su corazón cuando lo escucharon hablar. Solo porque una palabra despertó algo en su interior. Pero al igual que Abraham, salieron a la tierra que Dios les mostrará. No tienen ni idea para dónde lo está llevando. ¿Cuántos me están siguiendo? De la misma manera, mis amados, compramos un campo, pero es cuando se nos revela el tesoro que hay en ese campo. Es cuando se nos revela la riqueza que hay en ese campo, que entendemos que ha valido la pena perderlo todo. Hemos encontrado un reino que no es como los reinos de esta tierra, que no se basa ni se planta en los principios ni en las leyes que rigen este mundo, sino en la sabiduría oculta y misteriosa de Dios. Viene a traer un reino, dice Jesús, que no es como los reinos que ustedes conocen. Los reinos que ustedes conocen, cuando llega un reino, llega el ejército, llega el trono, llegan los heraldos, y cuando un reino venía en la antigüedad, venía con fuerza. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando Darío invadió Babilonia, vino con fuerza. Entró en el palacio del rey, los ejércitos entraron por las calles de Babilonia. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Jesús dijo, mi reino es como una semilla de mostaza, que cuando es plantada es la más insignificante de todas las semillas, pero tiene el potencial de convertirse en el más grande de los arbustos. Amén. Un tipo de gobierno diferente. Gobierno que no tiene que ver con las armas de la milicia humana, sino que tiene que ver con las armas poderosas de Dios. Es como una levadura. Mi reino no es como Nabucodonosor.
Mi reino no es como el César. Mi reino, dijo Jesús, es una palabra que es como levadura, pero que cuando la meten en la masa, leuda toda la masa. Daniel lo vio de esta manera, es como una pequeña piedra no cortada por mano de hombres, no moldeada por ningún sistema de esta tierra, de este mundo. Tiene una sabiduría que viene de otra parte y es pequeña, pero cuando impacta sobre los pies de la estatua, cuando impacta sobre los reinos de este mundo, los destruye. Sus sistemas colapsan. Y esta pequeña piedra que vino humilde tiene el destino de convertirse en un gran monte que llenará la tierra. Quiero decirte, mi amado, que el reino que te ha sido entregado tiene el destino de llenarlo todo. Pero no por los caminos que el hombre conoce para prosperar algo, sino por los caminos misteriosos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren caminar con el Espíritu Santo? Y ahí es cuando Dios dice, ¿quién quiere caminar con el Espíritu Santo? Y decimos amén, que entramos en un sacerdocio. Ahí nos volvimos sacerdotes. Un sacerdote no era dueño de sí mismo, sino que era dueño de aquel que lo había reclutado. Era dueño del altar al que servía. Era encargado de darle a Dios lo que Dios quiere recibir. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí empieza nuestro sacerdocio. Mi amado, a todos nos fue dado un reino. A todos nos fue dado una área de administración. ¿Sí o no? ¿Quién administra algo? ¿Quién administra una casa? ¿Quién administra relaciones, vínculos? ¿Quién administra su salud, una familia, la salud de otro, un hijo, un hermano? ¿Sí o no? ¿Quién administra recursos? ¿Quién administra dinero o una casa o un medio de transporte? ¿Sí o no? Todos administramos cosas. Nos fue entregado una administración, nos fue entregado un reino. Ahora, el éxito o el no éxito de lo que administramos en la tierra está definido por nuestro sacerdocio. Voy a volver a repetir eso. El éxito de lo que administras en esta tierra, piensa un momento qué administras en esta tierra, una familia, un matrimonio, un ministerio, un don, un talento, una gracia, vidas, amistades. El éxito en aquello que administras estará definido por tu sacerdocio. Amén. Y amado, eso es lo que hizo a David, un rey tan importante entre todos los reyes, que él entendió que el éxito de su reino era ser sacerdote de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Por eso el sacerdocio al que tú y yo fuimos llamados es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque tanto Melquisedec como David, como lo vimos unos domingos atrás, fueron reyes y sacerdotes. Fueron gentes que gobernaron, fueron gentes que administraron, fueron gente que tuvieron una función de autoridad sobre algo, pero que el éxito de aquello que administraron fue que se constituyeron en sacerdotes del Dios vivo, en sacerdotes del Dios viviente. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Dice la palabra en el libro de Hebreos, como leíamos unos domingos atrás, que Melquisedec fue mayor que el sacerdocio de Leví. Porque el sacerdocio de Leví fue según la ley. El sacerdocio de Leví fue según la letra escrita en piedra. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero el sacerdocio de Melquisedec fue de uno que caminó con Dios. Amén. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía el sacerdocio de Leví como lo máximo, de lo máximo. Ellos daban sus diezmos a Leví. Ellos recibían la bendición de los levitas. Que el pueblo tuviera un año más de comunión con Dios dependía del éxito del servicio levítico. Se veía como gente distinguida a un levita. Flor nos enseñó sobre las vestiduras del levita y ellos sabían lo que significaba esas vestiduras. Ellos sabían que significaba justicia, que significaba verdad, que significaba santidad a Jehová. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén.
Para ellos era algo muy grande, Leví. Para ellos era algo muy grande Moisés. Porque el que dio las leyes levíticas, ¿quién fue? Moisés. Porque él habló con Dios en el monte y trajo en las piedras todo lo que Dios había instituido para el pueblo. Amén. De hecho, cuando ellos hablaban de la Escritura, ellos hablaban del Antiguo Testamento, no decían el Pentateuco y los profetas. Cuando ellos hablaban del Tanaj, ellos decían Moisés y los profetas. Vean cuando Jesús caminó con los dos varones de camino de Maús, dice, y él les recordó todo lo que estaba escrito en Moisés y los profetas. Por eso hablar de Moisés era hablar de la ley de Dios. Era hablar del prócer espiritual más grande del pueblo de Israel. Y aún así, mis amados, él no era llamado el padre de Israel, sino que era Abraham. ¿Vieron esos videitos de internet donde te muestran el tamaño del planeta Tierra, pero después te muestran el tamaño de Júpiter y el planeta Tierra queda así? Pero después te muestran el tamaño del Sol y Júpiter se pierde. Después te muestran el tamaño de un Sol de otro sistema solar y el Sol nuestro se pierde. Y la Tierra ya se perdió hace rato. Qué chiquito que nos sentimos, ¿no? Bueno, amado, así era Israel, era grande entre las naciones. Era el pueblo que Dios había escogido. Mi especial tesoro entre todas las naciones. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero cuando hablaban de Leví, ahora Israel se hacía chiquito y Leví se volvía más grande. Era el sacerdocio que escogió Dios, entre el pueblo que escogió entre todas las naciones. Pero cuando hablamos de Moisés, Leví se hacía más chiquito, porque Moisés era el que le dio la ley a los levitas. Pero si hablamos de Abraham, Moisés se volvía chiquito, porque él era el padre de la fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora dice el escritor de Hebreos que nuestro padre Abraham, dice, así lo dice, el patriarca Abraham, cuando apareció Melquisedec, le rindió sus ofrendas a él. Y recibió la bendición de Melquisedec, un rey que no figuraba en la línea de Israel, no figuraba entre los patriarcas. ¿Él quién es? Es el rey de Salem. Él es el rey de una nación llamada Salem. Y era un rey que también era sacerdote de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y Abraham reconoció en él un sacerdocio que dijo, ok, yo soy el que habla con Dios, soy el amigo de Dios, soy el Abraham que cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra me pregunta a mí, pero frente a este dejó sus ofrendas. Si él fue Abraham, agacha tu cabeza, se me da actor un rato. Le agachó la cabeza así a Abraham y dijo, bendíceme. Y Melquisedec lo bendijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y dice que partió pan y le dio vino. La primera Santa Cena se la comió Abraham. Una revelación de Cristo, del sacerdocio eterno, del pacto eterno. ¿Cuántos me están siguiendo? Mi amado, no había ni antiguo pacto, porque Moisés no había nacido, mucho menos un nuevo pacto. Pero este hombre estaba en un pacto eterno. Amén. Jesús en el nuevo pacto en realidad vino a introducirlo en un pacto eterno. Por eso dice que él es el cordero sacrificado de antes de la fundación del mundo. A ese cordero Melquisedec le servía. Ese era su sacerdocio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Por eso cuando aparece Jesús, y ahora el escritor de Hebreos le dice, sepárense del servicio del templo, sepárense del servicio levítico, busquen al Señor, porque sabían que pronto venía el juicio para Jerusalén, y Roma iba a destruir Jerusalén. Era importante que ellos dejaran el antiguo pacto, porque estaba a punto de ser juzgado. En el año 70 se destruyó el templo y no existió más antiguo pacto. Pero ellos no podían, porque decían, pero están los levitas, ahí están los sacerdotes. No, ahora el sacerdote es Jesús. Ahora es Él. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Ahora Él es el sacerdote. Y Él es el cordero. Y Él es el altar. Y Él es todo. Simplemente síganlo, porque Él es sacerdote según Melquisedec. Es un sacerdocio más grande. Ya conmigo un sacerdocio más grande. Amado, quiero que graben esto en sus corazones. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio más grande que todos los sacerdocios. El sacerdocio al que fuiste llamado es un sacerdocio más grande, incluso, que el sacerdocio bíblico.
que el sacerdocio de los levitas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Porque dice, porque este sumo sacerdote penetró el lugar santísimo y no volvió a salir como lo hacían los otros sumos sacerdotes. Él permanece en el lugar santísimo y nos da acceso también a nosotros a ministrar en el lugar santísimo. Amén. Tienes acceso, tienes vestiduras espirituales por la sangre de Cristo, por la sangre que pagó el precio por tu vida, por la dignidad del Cordero. Tú tienes vestimentas para penetrar el lugar santísimo y ejecutar la justicia de Dios. Amén. Para penetrar una comunión con Dios, para penetrar una justicia en Dios que te permita también tener un reinado de justicia aquí en la tierra. Una ejecución de gobierno en justicia aquí en la tierra. Amén. Dice el escritor de Hebreos que Melquisedec significa rey de justicia. Y que Salem significa lugar de paz. Eso significa, mis amados, que donde hay un rey de justicia, donde hay un reino de justicia, hay un lugar de paz. Amén. Cuando decimos que Dios está levantando un sacerdocio que es según el orden de Melquisedec, decimos que Dios está levantando hombres y mujeres que gobiernan en justicia. Y por tanto, todo lo que gobierna viene a ser lleno de ámbitos de paz. Arrepentidos y convertidos, decía Pedro en Hechos capítulo 3, y vendrán del cielo tiempos de refrigerio sobre la tierra, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y entonces será enviado Cristo, quien está retenido en los cielos, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Amén. Pero mi amado, donde hay un sacerdocio a Dios, hay ámbitos de paz en la tierra. Amén. Mi amado, el sacerdocio al cual Dios te está llamando, el sacerdocio al cual Dios te está trayendo, y los procesos que estamos caminando son porque Dios te quiere meter en un sacerdocio que harán de ti, iglesia, un reino de justicia, que traerá a la tierra tiempos de paz, que traerá a la tierra tiempos de refrigerio. Amén. Refrigerios del cielo, refrigerios eternos. La paz de Dios guardará los corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero, amado, para entrar en ese sacerdocio, es importante que ya no pensemos como el hombre piensa. Sino, no solo que no estamos entrando en este reino, sino que le estamos siendo obstáculo al sacerdocio del reino. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Mis amados, es muy importante que el pueblo entendiera que ellos no eran llamados a un sacerdocio según lo que habían aprendido de lo levítico, sino que ellos fueron llamados a un sacerdocio diferente, a un sacerdocio que es según Melquisedec, un sacerdocio que es según el Espíritu, un sacerdocio que es según nuestra ministración en el lugar santísimo, que es según nuestro caminar con Dios y la revelación de su voluntad a nuestras vidas. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque de eso depende que la paz que le ofrezcamos al mundo sea paz verdadera y no según lo que el hombre conoce como paz. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Porque, amados, le hemos predicado la paz, le hemos predicado la justicia a mucha gente, a mucho pueblo, pero la gente se frustra porque siente que no recibe esa paz, porque todavía no entiende la paz que el sacerdocio de Cristo tiene para darles. ¿Cuántos me están siguiendo? Que no es una paz que tiene que ver con que sople el viento y los pajaritos canten y no haya novedad al frente. ¿Cuántos me están siguiendo? Me acuerdo cuando era adolescente y hubo una catarata de problemas en nuestra familia. Se enfermaban nuestros familiares, mis abuelos fallecieron y después se enfermó mi papá. Y había una canción de una banda de rock que decía No alarm and no surprises. No, sin alarmas ni sorpresas. Yo cantaba esa canción porque esperaba un día sin alarmas ni sorpresas. Y sé que acá hay algunos no alarm, no surprises. Un día sin alarmas.
Ni sorpresa. Como esa película vieja, sin novedad al frente. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Mira que te al lado, decirle tu abuela. Jesús dijo, miren que en el mundo tendrán aflicción. Amén. Miren que en el mundo tendrán aflicciones. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y en el versículo siguiente les dice, les digo estas cosas para que cuando acontezcan, tengan paz en el corazón. ¡Wow! ¿Tengan qué? Paz. Y uno versículo antes le dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Es el Evangelio de Juan capítulo 14. Cuando Él les deja la promesa del Espíritu Santo, dijo, yo me voy, pero le envío un consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará toda verdad. Él los hará sacerdotes. Él los guiará toda verdad. Los guiará a caminos de verdad. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Voy rápido porque si me pongo a leer nos vamos muy tarde. ¿Me siguen? Él los guiará toda verdad. Él empezó a despertar sacerdocio en ellos. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que tomará todo lo que hay en mí y se lo dará a conocer a ustedes. Y dijo el Espíritu de verdad, al cual ustedes ya conocen. Yo me imagino a los discípulos, ¿cómo lo conocemos? ¿Qué espíritu? Yo nunca vi ningún espíritu. Ustedes lo conocen, dice, porque está con ustedes, pero estará en ustedes. ¡Wow! ¿Por qué dijo está con ustedes? Porque ellos caminaban con Jesús. Ese espíritu era el pan de cada día, era la palabra que ellos comían cada día. Lo diferente es que ahora estará en ustedes. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice, en poco más el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Wow, yo amo el Espíritu Santo. Es rica nuestra herencia en el Espíritu Santo. El mundo no lo ve, pero ustedes lo ven. Ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. ¡Oh! Porque yo estoy vivo, ese Espíritu también lo sustentará a ustedes. Con vida incorruptible. Es un sacerdocio más grande que el de Leví. ¿Saben qué dice del sacerdocio de Melquisedec? No tiene padre ni madre, ni principio ni fin. Y hasta el día de hoy hay testimonio que Melquisedec vive. No me pregunte cómo se come ese pan, no tengo idea. Pero vive. Y porque yo vivo, ustedes vivirán, dijo Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Oh, ¿qué nos dejó Jesús? Paz. Pero como no vine a traer paz, vine a traer espada. Ah, ok. No vino a traer la paz que piensa Pedro. No como el mundo la da. Pero que yo te vine a traer paz, te vine a traer paz. La paz de Dios guardará sus corazones en Cristo Jesús. Amados, es paz. Y es paz verdadera. El reino de los cielos, dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 14, versículo 17, no es cuestión de comida ni bebida. No es cuestión de guardar un día, no es cuestión de liturgia, no es cuestión de abstenerse de ciertas comidas o no abstenerse de ciertas comidas. El reino de los cielos es justicia, paz. Alguien diga conmigo paz. Y gozo en el Espíritu Santo. Digan conmigo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? No los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Vendré a ustedes. Yo me voy, pero les envío un consolador. Amén. Se está poniendo bueno esto. Les dejo, digan conmigo, un consolador. Digan conmigo Espíritu Santo. Digan conmigo el Paracletos. Pero también en otras ocasiones dijo, les dejo un reino. Pero también en Romanos dice, el reino es en el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo? Es un reino que no se puede pensar, decodificar con las herramientas con el que el ser humano entiende un reino. Es una justicia que no se puede decodificar con la vara de medir con la que el ser humano mide justicia. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Sino que solo se entiende con la mente de Dios. Y el hombre natural, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, no entiende las cosas que son del Espíritu y no las puede discernir, porque deben discernirse espiritualmente. Pero el hombre espiritual
todo lo discierne, todo lo juzga, dice Pablo. Tiene un juicio para todo, un discernimiento para todo. Aunque a él nadie lo juzga, a él nadie lo logra discernir. No traten de entender a un hombre espiritual, salvo que tengan el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús dijo, el viento sopla, escucha su sonido, mas no sabes de dónde vienen ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Me encanta que parece que está describiendo al Espíritu Santo. No, está describiendo a los nacidos del Espíritu. Se mueven por una vara de medir diferente a la de este mundo. Por una brújula que no señala al norte, como la Jack Sparrow. Señala a otro lado. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos quieren encontrar ese reino? Amén. Somos sacerdotes de ese Dios. Y ese sacerdocio trae paz a la tierra. Ese sacerdocio trae paz. Pero paz basada en la justicia de Dios. En los caminos que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellos. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Hay un sacerdocio al cual Él nos ha llamado. Mi amado, hay un sacerdocio al cual Él nos ha llamado. Y Nico decía algo el domingo pasado y a mí se me metió en la sangre cuando él lo dijo. Apenas pasó el amigo y agarró el micrófono y dijo, el león está rugiendo por ustedes. Y ¿saben qué impresión tuve en mi espíritu? Que Él está intercediendo por su pueblo. Él está intercediendo por su pueblo. Y yo sentí en mi espíritu, amigo, cuando dijiste el león está rugiendo, yo sentí en mi espíritu, si el león ruge, tú también ruge. Si Él intercede, tú también intercede. Para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda este sacerdocio. Para que ninguno se pierda esta paz que es diferente a la que el mundo da. ¿Saben? La paz de este mundo es perecedera. ¿Sí o no? Qué lindo los pajaritos y el cielo hasta que el vecino sale con la moladora. Pero la paya se voló. ¿Sí o no? Mientras todo está tranquilo, estamos en paz. Ay, qué lindo, hoy no sonó el teléfono, ninguna mala noticia. ¿No? Hasta que llega un mensaje y ya se terminó la paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Mi paz no está determinada por las circunstancias terrenales y pasajeras de esta vida. Yo tengo un secreto para contarte, todo pasará. ¿Estás pasando una temporada linda en tu vida? Pasará. Te tengo que decir que pasará. ¿Estás pasando una temporada fea? Te tengo que decir que pasará. ¿Cuántos me están siguiendo? Pensar un momento qué estadio de tu vida estás viviendo. Yo quiero decirte, eso también pasará. ¿Me están siguiendo hasta acá? Pasará. Tendrás momentos altos y tendrás momentos bajos. Pero Él se reveló como el Dios de los montes y el Dios de los valles. El Dios de los momentos altos y el Dios de los momentos bajos. Por pastos delicados me pastorearás, me llevarás a corrientes de agua segura. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? Qué lindo, ¿no? Me guiarás por sendas de justicia. Pero también dice, aunque pase el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mi paz les dejo, mi paz les doy. En otras palabras, donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando está en Él, está guardado en completa paz. Me guardas en completa paz, decía el salmista. Tenemos una canción que con mi amiga Mel nos gusta. Me guardas en completa paz, roca de los siglos, pues mi pensamiento en ti persevera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestros pensamientos persevera en Él, estamos guardados en completa paz. Cuando nuestro tesoro está en Él, nada se pierde. Amén. Decía Julio Melgar, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Mi amado, lo que está guardado en Él no se perderá, no se pierde. Cielo y tierra pasará, sus palabras permanecerán. Dios afirmó el mundo, no será movido.
¿Cuántos pueden decir amén en todas estas palabras? Amén. Eso, mi amado, es completa paz. Entonces toda nuestra administración en esta tierra no brotará del afán, no brotará de la duda, no brotará del temor, no brotará de la bronca, no brotará de la ira, no brotará de las hormiguitas que nos pican a veces el cuerpo, sino que lo que haremos en esta vida brotará de un sacerdocio. Porque nuestro corazón está guardado en completa paz. ¿Cuántos me están siguiendo? Hace un tiempo pasó de que íbamos a tener una reunión y una persona que había hecho mucho daño a otra gente que estábamos evangelizando, gente que estábamos alcanzando para Cristo, salió de las garras de una persona muy autoritaria que dañó mucha gente. Y no va de que nos enteramos que esta persona quería llegarse también a nuestra reunión evangelística. Mamá. Y así que me dijeron, mirá, pastor, fulano de tal, llamó, dijo, ¿a qué hora es la reunión? Porque yo quiero ir. ¿Qué hacemos? Pues no podemos cerrar la puerta a nadie, ¿sí o no? Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero también mucha de la gente que estamos esperando, que está con hambre de la palabra, cuando vea que esta persona viene, se nos va a ir. Se nos va a ir la congregación entera. ¿Cuántos me están siguiendo? Y era un buen planteo. ¿Qué hacemos? Les avisamos, miren que fulano va a venir. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué los mueve a avisar a la gente? Y por las dudas, no hagas nada por duda. Y el temor de que se nos vayan, no hagas nada por temor. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero, amado, si usted presta atención, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos por afán, las hacemos por temor, las hacemos por duda, por las dudas. Si no decimos por las dudas, ¿sí o no? Por las dudas, nosotros llegamos a Colombia en el 2015 y había no llegó a ser pandemia, pero fue una epidemia, catalogado por la Organización Mundial de la Salud, una epidemia de chikungunya, que es un virus que viene por la picadura del mosquito, más bravo que el dengue. La gente queda con problemas crónicos de por vida, dolor de articulación, fiebres, cosas tremendas. Y llegamos allá y nos recibió una familia de médicos y nos dijeron, bueno, miren, nosotros, gracias a que trabajamos en el área de salud, contamos con la bendición de tener un antídoto que si ustedes se lo toman, ustedes están inmunizados contra el chikungunya. Yo le diría que por las dudas se lo tomen. Y yo que estaba re loco, como vos, amigo, sí, re loco. Esa fe que arrebata, por las dudas por duda no hago nada. No tomamos, nos comieron los mosquitos de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. No solo que no tuvimos chikungunya, ciudad donde íbamos la gente se sanaba de chikungunya. La gente volvía al médico, se hacía exámenes de sangre, el chikungunya ya no estaba en el sistema del cuerpo de esa gente. Mi amado, si te guía la duda gobernará tu vida. Si te guía el temor, es el espíritu de este mundo, espíritu de temor y de esclavitud. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero si te gobierna el reino de los cielos, tendrás espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No me domina la mente, yo domino mi mente. No me dominan las emociones, yo domino mis emociones, porque tengo espíritu de poder y de amor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amado, eso es el reino de los cielos. Eso es, mi paz te dejo, mi paz te doy. Esto es, me voy, pero vendrá un consolador. Me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. Esto es, el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Has recibido un reino. Amén. Y un día este reino se establecerá físicamente sobre toda la tierra. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 8, mas nosotros tenemos las primicias de ese reino. Tienes primicia de este reino. El escritor de Hebreo en capítulo 12 lo llama experimentar los poderes del siglo venidero. ¡Ja, ja! Experimentar los poderes de un siglo que vendrá, pero que tú ya tienes las primicias. En el siglo que vendrá, la muerte no existirá. Entonces, si tú tienes primicia, tú tienes poder sobre la muerte. En el siglo por venir, la enfermedad no existirá. Entonces, si tú tienes las primicias de este reino, tienes poder sobre la enfermedad. Dice que en el reino por venir no habrá lágrimas, no habrá llanto. Si tú tienes las primicias del siglo venidero, tú tienes palabra de consolación que enjugará toda lágrima, borrará la tristeza y la cambiará en baile.
¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Has recibido un reino. Y es sobre todo reino. Es sobre el reino de la muerte, es sobre el reino del dolor, es sobre el reino de la enfermedad, es sobre el reino de la duda. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Has recibido un reino. Aleluya. Y amados, si has recibido un reino, has sido llamado a administrar un reino. A que administres el reino. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, somos administradores de los misterios divinos. Son administradores de misterios espirituales. Son administradores del reino, de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Ve una vara de autoridad. Ve un báculo de autoridad. Me dice el Espíritu Santo, los tiempos que vienen, la iglesia experimentará la autoridad del reino de los cielos. La autoridad del reino de los cielos. El secreto de las victorias de Moisés es que él no peleaba una guerra humana, él peleaba una guerra espiritual. El secreto de las victorias de David es que aunque administraba cosas muy tangibles, como tú administras cosas muy tangibles, ¿cuántos me están siguiendo? Una fiebre, un jefe endemoniado, un vecino malévolo, malintencionado, un tráfico terrible. Administramos cosas muy naturales. David administraba cosas muy naturales, pero él no perdía que su lucha no era con carne ni sangre. Y es notorio, mis amados, que cuando él se presenta ante Goliat, y donde todos veían una lucha natural, pero el tamaño de este tipo es descomunal, pero él no es guerrero, David se para frente a Goliat y le dice, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y es muy notorio que ¿qué traía en la mano David? Un palo. ¿Vienes contra mí con palo? Le dice Goliat, ¿qué soy un perro? Y yo no puedo dejar de ver a Moisés con vara. No puedo dejar de ver a Eliseo con su báculo, diciéndole a Giesi, ve y lleva la vara. Yo sé que era vara de pastor, pero mis amados, la de Moisés también. Y Dios la transformó en vara de autoridad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, han recibido un reino. Han recibido un reino. Y Moisés entendió que él recibió un reino. Y por eso, aunque Amalek era un ejército, y amado, si te rodea un ejército, no tira agua bendita, agarra una espada. Pero sin embargo Moisés vio que tenía un elemento muy espiritual esta guerra. Y se fue al monte y levantó los brazos. Y mientras él tenía los brazos arriba, Israel prevalecía. Pero sus brazos se empezaron a cansar y Amalek empezó a prevalecer. ¿Cuántos me están siguiendo? Viene el tiempo donde dejarás de pelear la batalla terrenal. Viene el tiempo donde dejarás de pelear con los puños. Dejarás de pelear a tracción a sangre. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos saben lo que es atracción a sangre? A fuerza de hombre, a fuerza de sangre. Amén. Vendrán los tiempos donde dejarás de obstaculizar los caminos del reino de los cielos. Porque dejarás de pensar como los hombres y empezarás a pensar como Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Quiero que me acompañen en Apocalipsis, capítulo 7. Estamos ahí, página siguiente. Dios entonces está formando este sacerdocio. Porque Él sabe que si se provee de un sacerdocio, si se provee de gente que no piensa como el hombre piensa, sino que inquiere en la mente de Cristo, que ministra al altar de Dios,
que está consolada por el altar de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro amigo Asaf, del que nos habló Anita un día? Él se preocupó cuando vio que los injustos prosperaban, que a los injustos todo les salía joya, pero cuando él va al santuario de Dios, se le alinean los patitos. Y se acordó de cuál es el fin de los malvados. ¿Cuántos me siguen? Cuando uno ministra al altar de Dios, cuando uno inquiere en Dios, no piensa como los hombres piensan, empieza a pensar como Dios piensa. Y eso, mis amados, te guarda en completa paz. Y te posiciona en lugares de gobierno. Te posiciona en lugares de verdadera autoridad. Saben, hace muchos años yo predicaba sentado en lugares celestiales. Nuestro lugar de gobierno es sentado en lugares celestiales. Y aunque le parezca algo muy gracioso, a mí me llamaba la atención que nuestra posición no es parado en lugares celestiales, caminando en lugares, es sentados. Y un día el Espíritu Santo dijo, porque el lugar de su reposo es también el lugar de su gobierno. Solo gobiernas allí donde puedes reposar. Donde ya te sacaron de tu asiento de descanso, dejaste de gobernar. ¿Cuántos me están siguiendo? Donde ya te sacaron de tu asiento de gobierno, dejaste de gobernar. Y yo me acuerdo que veía una película que se llamaba 300, ya arranqué con las películas. Cuando el pastor empieza a predicar con películas porque entró en confianza. La película 300, pelean los espartanos contra los persas. Y el rey Jerjes aparecía en un trono, lo llevaban así en anzas, y él estaba en el trono, y él veía la guerra siempre sentado. Pero hay un momento donde Leónidas empieza a matarlos a todos, y empieza a avanzar, y eran solo 300 hombres contra miles de millones de hordas persas, y cuando ve que ese hombre está derribando a miles de su ejército, hay un momento clave de la película donde Jerjes se levanta del trono. Es la única vez en la película que se levanta del trono. Amados, cuando un rey se levanta del trono, es porque su reino entró en crisis. Porque cuando un rey está en gobierno, está sentado. El lugar de tu paz es el lugar de tu gobierno. El lugar de tu descanso es el lugar de tu autoridad. Estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo. No parado, no caminando nervioso de una punta a la otra. Estás sentado. Amén. Por eso Asaf, cuando logra ir al santuario, cuando vuelve a su sacerdocio, Asaf era uno de los líderes del sacerdocio del tabernáculo de David. Cuando él va a su sacerdocio, cuando él va a ministrar el altar de Dios, se le alinean todos los patitos y él se acuerda cuál es el fin de los malvados y cuál es el fin de los justos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces él vuelve a estar en paz. Y cuando un sacerdote vuelve a estar en paz, en descanso, en reposo, el cetro de gobierno vuelve a su diestra. El cetro de gobierno vuelve a su diestra. Levanten su mano derecha, ahí donde están. Esta es la noche que el cetro de gobierno vuelva a tu derecha. Que el cetro de gobierno vuelva a tu diestra, en el nombre de Jesús. Amén. Porque vuelves a sentarte en un lugar de reposo. Porque vuelves a sentarte en un lugar de descanso. Los que están mirando de las casas, el área donde puedes descansar será el área de tu gobierno. El área donde puedes confiar y sentarte será el área donde empezarás a gobernar, sentado en los lugares celestiales. Amén. Entonces, mis amados, vale la pena todo el proceso donde Dios nos rompe de todos los sistemas de este mundo, porque nos está liberando de pensar como Pedro pensaba. Porque mientras pensemos como el hombre piensa, no entramos en el reino de los cielos. Y perdón la crudeza, y aún peor, le somos tropiezo al reino de los cielos. Le somos obstáculo al reino de los cielos. Mientras piensas como el hombre piensa, le eres obstáculo al reino de los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? Mientras quieres resolver desde el afán, desde la preocupación, desde las herramientas humanas, desde la tracción a sangre, desde mi energía, yo puedo, yo llego, me conozco un fulano que me hace gancho, que me hace patita y puedo entrar y tengo un contacto. Mis amados, piensas como el hombre piensa. Mientras quieres hacer justicia como el mundo espera la justicia, piensas como el hombre piensa. Pero cuando vas al santuario de Dios y encuentras paz en su presencia y recuerdas cuál es el fin de los malvados, te vestirás con ropas de justicia. Y Dios ejecutará justicia cuando encuentre el sacerdocio de justicia.
¿Cuántos me están siguiendo? Él alineará todo camino. Él juzgará su era. Amén. Digan conmigo sacerdocio. David entendía que su sacerdocio a Dios era el secreto del éxito de su gobierno. Mi amado, yo no sé cuánto sabía David de estadística, cuánto sabía de guerra, cuánto sabía... Era pastor de ovejas. Yo creo que fue aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Fue aprendiendo de haber matado a un gigante, cobró más ánimo, después se volvió general del ejército de Saúl, después las cuevas de Adulam, después vendiéndose a los filisteos, fue aprendiendo sobre la marcha, pero él estaba seguro de una cosa: si él ministraba al Señor, si Dios se agradaba de Jerusalén, si Dios habitaba Jerusalén, el reino estaría en paz. Y no importa si se multiplicaban los enemigos. Lean los salmos de David. No la pasaban bien la generación de David. Por donde sea que veo hay enemigos, dice el Salmo 3. Se multiplican mis enemigos. Pero hay un momento donde él hace Selah, contempla al Señor. Y dice: mas Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que yo me acosté y dormí. Y me levanté porque el Señor me sustentaba. ¡Wow! Tremendo. Así que, mis amados, cuando él entra a Jerusalén, la entrada triunfal de un rey. Él estaba en Siclac, justo anoche estábamos hablando con el amigo de cuando le anuncian a David que Saúl ya había muerto. Él entiende que puede volver a su tierra. Luego él quiere establecer el epicentro de su reino en Jerusalén. Y dice que cuando él restaura el arca de Dios a Jerusalén, canta esta canción, este salmo, que acá el amigo Nico ya lo volvió de él. Dijo: alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y hay un contracanto. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y dice: Jehová, el fuerte en batalla. ¡Wow! Mi amado, todos los reyes cuando entran en su desfile triunfal levantan las ramitas y victorean el nombre del rey. Pero cuando el contracanto dice: ¿quién es el Rey de Gloria? El canto de David dice: Jehová, el fuerte en batalla. Él es el Rey de Gloria. Porque él sabe que si él ministra a este Rey de Gloria, su gobierno estará en justicia. Él estará en paz. Me guardas en completa paz. Yo me acosté y dormí. Pero él también sabe que la mano del Señor ejecutará venganza contra todos sus enemigos. Que él traerá orden y prosperidad a la tierra. Convertíos, arrepentidos y convertidos. Y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Su paz vendrá, no como el mundo la da. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Entonces Pedro tenía que ser purificado de muchas cosas para dejar de pensar como el hombre piensa, como nosotros. Tenemos que migrar de una mentalidad para entrar en el reino de los cielos. Por eso, el requisito para entrar en el reino es arrepentíos. Cambia tu manera de pensar. Jesús nos dijo: hagamos un gran peregrinaje, péguense unos latigazos en la espalda, convoquemos ayuno masivo, clámenle al Padre y entren al reino, intercedan mucho y entren al reino. No, él dijo: cambien la manera de pensar y entrarán en el reino. También dice en Romanos capítulo 12 que sean transformados. Yo les digo en esta noche: sean transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser transformados? Pero sean transformados no es que te salga un tercer ojo, que te brille el rostro como a Moisés. Dice: sean transformados por medio de la renovación de la mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que tengan sacerdocio. Para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Para que comprueben los caminos de Dios. No solo para que confíen: yo hice la oración de fe en el año 84 en la campaña del cementerio, sino para que digan: yo conozco sus caminos. ¿Cuántos pueden decir amén?
Necesito que se renueve mi manera de pensar. ¿Cuántos quieren esto? Díganme amén. Porque, amado, el que cambia la manera de pensar recibe un reino. Simplemente, sencillamente, recibe un reino. Amados, yo oro en esta noche que esto les permita recuperar el valor de los procesos que hoy están viviendo. Que esto les permita recuperar el valor de las tribulaciones que hoy están atravesando. Porque es el entender el propósito de lo que estoy viviendo lo que llena de vida mi temporada. ¿Cuántos me están siguiendo? Es entender, Flor nos decía, los entendidos resplandecerán en las tinieblas, resplandecerán en el firmamento. ¿Cuántos están conmigo? Brillarán, estarán iluminados, entenderán, valga la redundancia. Los entendidos entenderán. Amén. Yo oro que entender que Él te ha entregado un reino, que no es como el hombre concibe el reino, que Él te ha entregado una paz, que no es como la que el mundo da, que Él te ha entregado un consolador, que Él te ha entregado el Espíritu Santo, que Él te ha entregado las primicias del siglo venidero, que Él te ha entregado la primicia, los poderes de una era por venir. Que para esto es necesario que cambies la manera de pensar y no pienses como el hombre piensa, sino como Dios piensa, que eso haga que se llene de fuego tu desierto, se llene de fuego tu proceso. Ok, me está costando todo, pero también lo que hay por delante lo vale todo. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque mi amado, ese Pedro que deje de pensar como el hombre piensa, no, es un garrón que maten al maestro. No, vamos a conseguir espada. No, vamos, escondete, entonces no predique más. No sé cómo quería salvarlo a Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero que él cambie la manera de pensar hizo a Pedro entrar en verdadero gobierno espiritual. Que él cambie la manera de pensar. Es lo que hace que después veamos en el en el libro de los Hechos, a un Pedro que cuando lo meten preso se acuesta a dormir. Y a mitad de la noche un ángel le abre la puerta y le dice, sal. Amado, para que uno se acueste a dormir en la cárcel, tiene que estar en paz. El área donde logras tener paz es el área de tu gobierno. Amén. Sentado en los lugares celestiales. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces todos los procesos que Pedro tuvo que vivir, negar al maestro, justo como él dijo que iba a pasar, esconderse, que hieran al pastor, sean dispersadas las ovejas, todo lo que él le tocó vivir, que en 10 minutos de conversación pase de ungido a Satanás, todas las cosas que él tuvo que vivir, bien valieron el precio que tuvo que pagar, valieron la pena, porque cuando él dejó de pensar como el hombre piensa, ganó un reino. Y cuando tú dejes de pensar como el hombre piensa, ganarás un reino. Te sentarás a gobernar junto con Cristo. Amén. Hoy cantamos, ¿cuánto vales, Cristo? Y decíamos, tú lo vales todo. Y a veces parece algo medio poético, ¿no? Sí, Señor, vos lo vales todo. Cristo y yo un solo corazón. Pero, amado, no es algo poético. ¿Cuánto vale? Es una pregunta seria. Cuando te dicen cuánto vale algo, te exige que sepas el precio. ¿Sí o no? Cuando uno va al almacén y dice, ¿cuánto vale el paquete de yerba? El almacenero te dice, uff, un montón. No, te dice, 2.500, 2.600, ¿cuánto está conmigo? ¿Amén? Cuando uno va a la concesionaria y dice, ¿cuánto vale este auto? ¡Oh! Una banda. Sí, se re lindo. Es lo más. No, exige un precio, una medida de moneda, ¿sí o no? Cuando nos preguntamos cuánto vale Cristo, exige una respuesta. ¿Cuánto vale el reino de los cielos?
Porque si Él te está preguntando en esta noche cuánto vale, es porque quiere que saques un cálculo. Sepas cuánto vale y sepas si vale la pena el precio que te están pidiendo. El precio que te están pidiendo pagar por el reino de los cielos. Jesús invitaba al que lo quería seguir que calcule el precio de lo que significa seguir a Cristo. Calculen, muchachos. Eran judíos, amados, eran gente de negocio. Por algo son buenos para los negocios. Calculen, decía Jesús. Él de hecho les suplicaba, calculen lo que cuesta seguirme. Y en la mayoría de nuestras Biblias ese versículo se llama lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta. Estamos hablando de precio. ¿Cuánto me están siguiendo? Porque nadie, dijo Jesús, empieza a construir una torre y no ve que tenga lo necesario para... O sea, tienen que hacer una inversión, dijo. Y vean si tienen o están dispuestos a hacer la inversión de lo que se necesita para construir la torre que están por empezar a construir. No sea que se queden a mitad de camino y sean avergonzados. ¿Cuánto me están siguiendo? Pedro vale un precio, el reino que te estoy diciendo. Pero Pedro se dio cuenta que lo valía todo. No estaba conforme, léanlo después, Mateo capítulo 16. No, Señor, no puedes morir. Tienes que saber que si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Debes morir a como el hombre piensa para que entiendas como yo pienso. Pero Jesús les da un changüí después. Y le dice, pero de igual les digo que alguno de ustedes no verá muerte sin antes ver al Hijo del Hombre venir en su reino y con los ángeles del cielo. Y acá uno puede decir, pero los discípulos se murieron y ninguno de ellos vio. No, pero en el versículo siguiente dice que 6 días después Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte. Y allí se transfiguró. Le mostró su gloria, le mostró la gloria en la cual Él vendrá en su segunda venida. Y vio a Elías y a Moisés, la ley y los profetas, en medio de ellos. Y amados, ustedes vean después en Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice, nosotros no les predicamos cuento de vieja, dice. Otras versiones dicen, no predicamos fábulas fantasiosas. Nosotros vimos la gloria en el monte. Algo empezó a cambiar en Pedro después que vio esa gloria. No alcanzó para no negar a Jesús, lo negó igual. Pero cuando después Jesús lo va a buscar y lo ve resucitado, ok, tomar la cruz lo vale todo. Este hombre venció la muerte. Yo creo que ahí se acordó cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas de la muerte no tendrán poder sobre la iglesia. Oh, ahora ya no es un mensaje, tengo uno que venció la muerte. ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale la cruz? Oh, sí, es un alto precio, pero me doy cuenta de que lo vale todo. Con razón, después cuando lo meten preso, el tipo se acuesta a dormir. Su primer mensaje en Hechos capítulo 2, cuando dice esto no están ebrios como ustedes suponen. Unos versículos más adelante dice, con razón, nuestro padre David, que era profeta, dijo, tu santo no verá corrupción. No terminará su vida en el sepulcro. Pedro se dio cuenta, nuestro Cristo tiene victoria sobre la muerte. Y yo creo que en algún lugar de su corazón él sabía que su vida no terminaría en el sepulcro. Que no dejaría que su ungido vea corrupción. Que había una esperanza de resurrección. ¿Cuántos me dan gloria a Dios por esto? Entonces Jesús dice, calculen cuánto vale seguirme. Y verán que el precio que están pagando en el proceso lo vale. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un mercader que encontró una perla de alto precio. Y cuando vio lo que valía la perla, decidió que valía perderlo todo para comprar esa perla. Noten esto, mi amado. No estoy hablando de un poeta que dijo, ay, qué linda perla, lo pierdo todo. No era un flashero, era un mercader, judío encima.
¿Mm? Vayan a 11 y vean si un judío te agarran. Ay, qué lindo el anillito de plástico, pero me lo llevo. Tu abuela. Van a sacar la lupa, van a empezar a tasar, ¿sí o no? Dice que el reino de los cielos es como un mercader que descubrió una perla, que cuando vio el valor que tenía, decidió que valía la pena perderlo todo. La tasó, la midió, la pesó y supo cuánto valía. Se fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa perla. El reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo. Cuando vio más o menos el valor que tenía ese tesoro, yo imagino que no pudo tasar en ese momento, pero de reojo vio lo que había enterrado en ese terreno y dijo que esto es mucho más, vale mucho más que todo lo que yo gané en esta vida. Se fue y lo perdió todo. Lo vendió todo, cuando vino con el cash, le entregó así en bandeja para poder comprar ese campo y poder entrar en posesión de ese tesoro. Esta noche el Señor está diciendo, midan cuánto vale Cristo. Midan cuánto vale. Constantemente Él dice, midan. Vean a los profetas. El profeta Ezequiel los manda cuando se ven las aguas de Dios, lo mandan que se metan las aguas y que mida las aguas. Así es que primero ve que las aguas hasta los tobillos, después hasta las rodillas, las aguas a los lomos, y después que habían aguas profundas que ya no hacía pie. Amado, el reino de los cielos se puede medir. ¿Cuánto vale? Porque no es lo mismo estar con las aguas a los tobillos que estar con las aguas a las rodillas. No es lo mismo estar con las aguas a las rodillas que con las aguas a los lomos. Y no es lo mismo estar con las aguas a los lomos que estar en profundidades. ¿Cuánto vale? No vale lo mismo una pelopincho que una piscina de natación profesional. Son otras medidas. Él te está llamando a aguas profundas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una piscina de agua profunda? No una pelopincho. Mide el templo, mide el santuario, porque de eso dependía saber cuántos iban a entrar en el sacerdocio del templo de Dios. Él está midiendo. Yo le invito a que cierren sus ojos. Él está midiendo. Pero también te está invitando a ti a que saques cálculos. Mis amados, el reino de Dios es tasable. Por más de que a alguno le suene loco, es tasable. Jesús lo comparó con un terreno, lo comparó con una perla de gran valor, lo comparó con una edificación, una torre, y dijo, vean si tienen lo que se necesita para conseguir los materiales que se necesitan para construir la torre. No sea que la empiecen a construir y se queden por la mitad. Y amados, cuando alguien te manda a decir, tasá cuánto vale esto, es porque sabe el valor que tiene. Si uno va a una concesionaria y te dicen, ese auto vale 17 millones, eso es una barbaridad, ¿cómo me va a pedir eso? Vaya y averigüe, vaya y busque en internet, saquen el cálculo, saquen el costo. Cuando alguien te dice, calcula, es porque sabe el valor de lo que está ofreciendo. Si hoy Jesús te está diciendo, calcula cuánto vale Cristo, es porque sabe que vas a descubrir que lo vale todo. Vas a descubrir que lo vale todo. Que Él lo vale todo. Él te ha entregado un reino. Pero el éxito de ese reino, de esa administración que Él te ha entregado en esta tierra, ese llamado, ese ministerio, esa asignación, esa familia, ese don, esa casa de oración,
esa profecía. Cada uno sabe qué le ha entregado Dios a administrar. Son reyes, como David. A David le tocó un reino, le tocó Israel, le tocó Jerusalén, le tocó Judá, le tocó un trono, le tocó ejércitos, le tocó una familia, le tocó un tabernáculo. Y él sabía que el éxito de todo lo que fue llamado a administrar estaba en su sacerdocio. Estaba en su sacerdocio. Yo quiero decirte, amado, el éxito de todo lo que Dios te ha mandado a administrar en esta tierra está en tu sacerdocio. Está en que como Pedro no pienses como el hombre piensa, sino que busques hoy los pensamientos de Dios.